Dentro de los videojuegos, las historias se han bandeado siempre en diferentes grados de ficción. Muchos usan hechos históricos y los replantean según la trama lo requiera. Otros se van a la totalidad de la ficción y pasan a la fantasía, solo sacando de la historia elementos que representa X o Y cosa. Por ejemplo, que Zelda se inspire en los cuentos medievales o la idealización que hay sobre eso. Y otros buscan ser una copia de la realidad por la intención de su trama. Hace unos días terminé la segunda parte del juego ese de la plaga, como comúnmente le llamo yo, porque sí, y que he mencionado en otros videos, y tengo algunas cosas que contar. A ver, creo que es bastante obvio, o por lo menos por la estética y el nombre, que este videojuego se inspira en esa plaga, la peste negra, que uno en algún momento de la vida debió de escuchar. Llegué a este videojuego por esos que de vez en cuando regala la Epic Games, y cuando tuve la posibilidad lo descargué y bueno, primeras de esperar obvias impresiones. El juego se ve muy bien, es de resaltar el trabajo que hay detrás. El diseño de los escenarios es bastante bueno y los gráficos, por lo menos para mí, que no soy el que se ha echado encima esperpentos gráficos, son un 10. Lo que más me llamó la atención en su momento, y creo que es algo que a las películas, las series y los videojuegos hay que aplaudirle, fue la representación de una época que no suele uno verla representada, o por lo menos son muy pocos los casos. Esto mismo nos encontramos en Requiem, la segunda parte de la historia de los hermanos de Rune, embarcados en todo lo que la mácula implica. Ok, vamos por partes. En estos videojuegos se toma el hecho histórico de la peste negra y se reinterpreta a la luz de la ficción. Aquí tenemos a un portador de una cosa que se llama la mácula, y que es la que causa la peste que acabaría con gran parte de la población europea en su momento. Acá tenemos al típico personaje de tengo poderes, no los puedo controlar y al parecer es todo involuntario, porque la mácula en algunas ocasiones se parece al Flood en Halo, busca actuar por voluntad propia. Yo, el protagonista, en este caso Hugo, soy el medio para la destrucción. Y claramente también está el personaje que lucha. Digamos que acá se dividen los roles. Supongo que el hecho de que el portador sea un niño permitió el enfoque de la trama, en donde su hermana Amicia es la que hace toda la acción prácticamente. Acción que está sustentada en un juego de sigilo. Ok, al principio cuando comencé a jugarlo el gameplay me pareció atractivo. Después de un tiempo se tornó aburrido y repetitivo. Después me acostumbré. Creo que es un gameplay de gustos adquiridos. Más cuando tienes que literalmente hacerte loco en ciertas partes en donde es bastante claro que te podrían ver, porque 3 matas en una esquina no creo que hagan mucho, la verdad, hay que decirlo. En algunos momentos los movimientos de los personajes se sienten toscos. En otros, en todos, menos las cinemáticas, si uno voltea la cámara a verlos, los personajes son inexpresivos, independientemente de los diálogos que se estén dando. ¿Es necesario que lo sean? No, pero es un detalle que me llamó la atención y que no hacía el videojuego menos disfrutable, pero que una parte mía agradecería infinitamente si estuviera más pulido, porque a la final sí que chirría frente al trabajo que hay en otros apartados. En Requiem nos enfrentamos entonces a la aventura de los hermanos. Partimos de una búsqueda de un lugar soñado en donde al parecer habría una cura para las ratas y nos terminamos encontrando con una historia repetida desde la plaga de Justiniano del año 500. Una historia en donde en el pasado la mácula había acabado con todo y en donde lo que pasa al final de la historia que jugamos podría significar el fin o no de la plaga. Que si el final del juego, pues digamos que a mí me impresionó, literal, no lo esperaba. Y es que creo que el arco último es bastante extenso. Hubo como 3 ocasiones en donde dije, bueno, se acabó la historia, me parece un buen cliffhanger para desarrollar en una tercera entrega, y pues no se acababa. Pero cuando llegó lo último me pareció bastante bien. Creo que fácilmente pudieron irse por la tangente y terminar de forma parecida al primer videojuego. Sí, ya vencimos al malo, nos iremos a vivir una cabaña todos felices porque encontramos la cura a la mácula. Creo que los guionistas
protagonistas jugaron con esa expectativa y fue una muy buena decisión bastante coherente con lo cruda que podía ser la historia gráficamente hablando. The Plague Tale parte de un hecho histórico y sobre él construye su narrativa. A diferencia de otras obras, no nos sitúa sobre el lado real. Por ejemplo, jugar un videojuego de la Segunda Guerra Mundial y jugar como un soldado que en cualquier momento se puede vivir como tu pollito de colores. Acá lo vemos más desde la ficción, más desde el camino del héroe. Algo que sí no me cuadra tanto es la insinuación de una tercera entrega al final de todos los créditos. Me parece que no es para nada necesario por la forma tan cerrada que terminó el arco de los hermanos. En este posible tercer videojuego nos ubicaríamos en la actualidad, o por lo menos en el siglo pasado, y por evidentes razones ya no seguiríamos la historia de Amicia, porque no creo que me salgan con un viajeros en el tiempo. Probablemente usen parte de la idea que desarrollaron con la plaga de Justiniano a la hora de hablar de la existencia de un portador y una protectora en esos años y que nuestros protagonistas van descubriendo. Acá tal vez opten por mostrarnos qué pasó después de los acontecimientos de Requiem como una historia de un pasado muy lejano. Un pasado en donde se tomaron complicadas decisiones. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Dar a like y suscribirte es gratis. Deja un comentario en la cajita de abajo si así lo deseas. Hasta la próxima entrega. Bye.